está, me parece. Ok, pues la ocasión anterior, pues nos quedamos ahí con algunas ideas, ¿no? Sobre lo que era esta cuestión del patrimonio en general, un poco inmaterial, ¿no? Toda esta cuestión de, eh, pues sí, mitos, leyendas, historias que hay alrededor de nuestros lugares de origen, ¿no? Más o menos por ahí estuvimos platicando, ¿verdad? Sí, así es. Ok, bien. Y según yo, creo que les dejé así como que pensaran, ¿no? ¿Qué tipo de patrimonio inmaterial, ¿no? O no tangible, pues ubicábamos en nuestros lugares, ¿no? Sí. Ok. Eduardo, ¿ya estás aquí? Ah, ok. Bueno, pues, ¿qué les parece si platicamos sobre eso y después pasamos a otro tema también introductorio que se va a ligar precisamente con esta cuestión del patrimonio material, ¿no? Veíamos también esta cuestión de las costumbres, de los hábitos, cómo todo eso, pues forma parte también, ¿no? De estas prácticas humanas, que pues son parte de lo que consideramos como patrimonio, ¿no? Este, a ver, ¿qué me platican? ¿Qué tipo de eh, prácticas, qué tipo de mitos, qué tipo de historias, qué tipo de leyendas, más allá de las clásicas que conocemos, están como muy presentes en nuestra región? Por ejemplo, en Zaguayo existe la práctica tradicional que son las fiestas del patrón Santiago. Mm, También ahora que se incorporó al clero el santo José Sánchez del Río, pues empezaron nuevas tradiciones como las cabalgatas ujú, que van desde Cotija hasta aquí a Zaguayo. ujú, También la molienda, ujú, que ya se hizo una tradición y que ya se hizo un ujú, poco más grande con el paso de los años. ujú, Este, ujú, También lo que conozco son los negritos en Jiquilpan. ujú. En, en Venustiano Carranza creo que hay una fiesta muy importante para ellos que conmemoran mucho a San Pedro Caro, donde Ujú, preparan caldo de pescado para todo el pueblo, algo así. ujú, ujú. Sí, de hecho esa está muy presente en varias comunidades ribereñas, ¿no? Toda esta Sí, cuestión de... sí, así es. ujú. Y ya Ah, dentro de ajá. dentro de mi conocimiento de lo que hay. Ujú. Y casi todas las que mencionaste, pues Sí, están muy ligadas a la religión, ¿no? O sea, casi todas son fiestas religiosas. sí. Eduardo, ¿Sí se escucha? sí. Ah, sí. Bueno, también dentro de cultura podría ser algunos métodos tradicionales de curación, ya sean las plantas medicinales, Mm, eh, ujú. ¿Como cuáles que te acuerdes? como el albahaca para quitar el dolor del estómago. Ujú, ujú, También árnica como para desinflamar el golpe, ujú, con planta de maguey, ujú, y esos son ahorita los que me acuerdo yo. ujú. Lo que se le conoce como medicina tradicional, ¿no? Sí, sí, así. Este, por ejemplo, si en estas fiestas que mencionó
Fabián, nos remiten más a la religiosidad. Toda esta cuestión de la medicina tradicional, a qué nos remite? O sea, ¿qué tipo de conocimientos o qué tipo de raíces están ahí? No comprendo cómo. Sí, o sea, por ejemplo, si en las fiestas que menciona Fabián, casi Mm, todas pues está relacionado a la religión, ¿no? Pues prácticamente todas las fiestas que mencionó están ligadas a la religión. La, Esto que mencionaste de estos conocimientos sobre plantas, ¿no? ujú. ¿A qué visión, a qué nos liga, pues a qué nos recuerda? Pues más que nada como la forma antigua de cómo curaban las heridas. Ajá. Al México prehispánico, pues, ¿no? Sí. Más bien, esto nos recuerda un poco como a tú le llamas antiguos, pues, pero pues podríamos definirlo como a ese México prehispánico, ¿sí? Eh, entonces, como vemos por ahí, ciertas prácticas que todavía seguimos desarrollando, algunas que tienen un pasado un poco más lejano, como estos conocimientos ancestrales del uso de ciertas plantas, de la elaboración, ¿no? Porque no nada más es de usarlas, ¿no? Hervirlas, prepararlas, ¿no? Un tipo de forma de preparación o una serie de festividades que bien mencionó por ahí Fabián, algunas se están como reinventando, se están inventando, pero que están ligadas a el aspecto religioso, ¿no? Que sabemos que el aspecto religioso en nuestro país pues tiene un momento clave que pues es con la llegada de los españoles. Antes de los españoles pues aquí no se practicaba ese tipo de festividades ni de rituales, ni existía este tipo de visión religiosa del mundo. Sin embargo, y eso es indudable y eso forma parte de mucho de la vida social de lo que es este país, con la llegada de los españoles y con la implementación de este sistema religioso, eh, pues muchas de las fiestas, muchas de las actividades, sobre todo lo podemos ver en las festividades, que en algunos casos para los españoles, para que los antiguos pobladores las adaptaran más fácil a estas fiestas, las fueron ligando, ¿verdad? A algunos rituales que tenían ya los propios o los antiguos mexicanos, ¿no? Eh, por ahí, pues hay eh, algunas tesis, ¿no? Algunas propuestas que señalan que este mestizaje, este proceso en el que se mezcla la visión religiosa prehispánica y la visión religiosa española, que se conoce como sincretismo, pues la figura o la fiesta o el proceso más importante es la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Qué me pueden decir al respecto de la Virgen de Guadalupe? Ah, sí, Eduardo, adelante. Mm, Según cuando Juan Dieguito, según trajo impresa en su ¿cómo se llama? En su ayate. Mántico, fue Ayate, fue cuando según se hicieron la Basílica de Guadalupe. Ajá. Según no mal me acuerdo. Ujú, También la Virgen María de Guadalupe, conocida también como la Madre de Dios, ujú, eh, es también reconocida. ujú. Fabián. Pues hay una pequeña historia pues detrás de ello de las visitas de Juan Diego hacia el cerro Del Tepeyac. del Tepeyac. Entonces, pues surge la idea como de
que el pueblo se o sea, que Juan, que Juan se manifiesta a los frailes españoles, mostrando como la Virgen, o sea, como mostrando una manifestación hacia ellos, de que realmente existe algo más allá que ellos no pueden percibir. Entonces es una controversia porque muchos afirman de que el ayate, pues prácticamente a los años que tiene ya se debería de haber descompuesto, o sea, por sus fibras naturales. Entonces lo asocian demasiado con un milagro religioso. Entonces ya eso pues ya depende de la opinión de cada persona. Sí, o sea, para, digamos, como hablarlo en términos académicos, ¿no? La historia nos narra, así a grandes rasgos, de un hombre de origen indígena que acude a este cerro y pues se le aparece, ¿no? Esta advocación de la Virgen. Ahí después les voy a encargar qué significa esa palabra de advocación, esta advocación de la Virgen. Y entonces les dice que vaya con los obispos, ¿verdad? Con los ministros de la religión de esa época, y les pide que le hagan un templo ahí en este cerro, ¿no? Estos obispos no le creen, ¿no? Y cuando regresa Juan Diego, pues le pide una prueba y la Virgen le dice que recoja una serie de flores, ¿no? Y cuando llega de nuevo con estos hombres, él, en su manto, en su túnica, en su ayate, que llevaba las flores, cuando pues les muestra las flores, se refleja la imagen de la Virgen pues en este manto, ¿no? Así digamos, como que a grandes rasgos es como esta historia muy, muy socorrida, muy común, ¿no? Y que bueno, independientemente de esa historia, pues la figura de la Virgen de Guadalupe en términos históricos, pues ha tenido una presencia muy fuerte, sobre todo en siglo XVII, siglo XVIII. Ahora que estamos cercanos a las fiestas ya de independencia, pues el movimiento independentista eh, toma como estandarte y toma como bandera a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? De hecho, digamos, en términos históricos, pues es casi como quien dice la primera bandera del país, ¿no? El primer símbolo patrio del país. Entonces, de repente ahí podemos ver cómo hay una cercanía entre el aspecto religioso y el aspecto político y el aspecto social, ¿no? Sin embargo, pues un poquito más de investigaciones, sobre todo más de corte histórico, pues nos han mostrado algunas cosas. Por ejemplo, que este cerro, el Cerro del Tepeyac, que obviamente existía antes de la llegada de los españoles, era un lugar venerado por los antiguos mexicanos, ¿no? Era un espacio sagrado, era un lugar al que acudían los antiguos mexicanos. Pero además acudían a este espacio porque ahí veneraban a una deidad y a una deidad de origen, o sea, a una deidad femenina, ¿no? Y digámoslo así, pues había una serie de rituales que si bien no eran del mero 12 de diciembre, pero sí eran cercanos a estas fechas, ¿no? Y acudían en peregrinación importante a venerar a Tonaxin, ¿no? Y bueno, no tenía la misma connotación que tiene la Virgen de Guadalupe, pero la deidad de Tonatzin, pues sí hacía mucho sentido acerca de esta idea de la maternidad, pues no era considerada como una diosa madre, una diosa gestora de vida de estos grupos, ¿no? Entonces llama poderosamente la atención, y hay un texto que se llama el Nícano Powam, en donde se habla cómo los españoles, al darse cuenta de esta
esta festividad, se dan cuenta que hay una gran fuerza, ¿no? Que los pueblos originarios, que los pueblos antiguos tenían una relación muy fuerte con su mundo religioso, ¿no? De igual forma los españoles también. Estamos hablando de una época en donde había una vida, que la vida política, pues estaba muy relacionado con lo religioso, ¿no? Todavía no hablamos de los estados-nación, ni de la separación iglesia-estado, ¿no? Entonces había una presencia muy fuerte. Sin embargo, pues ya digamos, esta advocación de la Virgen María, recuerden, el concepto de la Virgen María o la Madre de Dios va a tener, como otros santos, muchas advocaciones, es decir, hay como muchas imágenes que parten de la misma, ¿no? Y esta imagen de la Virgen de Guadalupe está inspirada en una virgen que existe en España, ¿sí? Ahorita realmente se me olvida el nombre, ¿no? Pero eso sí es como un hecho histórico, pues, ¿no? O sea, el concepto, la imagen, el estilo, pues está, digamos, hay una imagen muy similar en España, ¿no? Entonces, independientemente del mito, de si, o la leyenda, de si sí existió, como decía aquí el compañero Fabián, de que hay algunos comentarios sobre si por los materiales pudo haber aguantado este tipo eh, digámoslo así, de pintura, ¿no? Que bueno, con cuidados y como está súper cuidada el ayate ahí en la basílica, si han tenido la oportunidad de acudir, pues seguramente podría durar, ¿no? Pero más bien hay algunos otros comentarios o más bien como dudas sobre este hecho. Por ejemplo, se pone como mucho en duda el tamaño del ayate, ¿no? No sé cuánto tendría que medir Juan Diego para que pudiera traer un ayate como el de las dimensiones que es, ¿no? Pues por lo menos de la imagen que vemos en la basílica, ¿no? Independientemente de eso, lo que sí es ya ni siquiera curioso, pues sí es un hecho, es que en la imagen de la Virgen de Guadalupe se combinan esos elementos prehispánicos, esa cosmovisión del mundo indígena, ¿no? Es más, hasta la imagen de la Virgen intenta ser un poco morena, ¿verdad? No tan morena como pues es o como eran algunos pueblos nativos, pero tiene una tez un poco más morena, ¿no? Tiene algunos elementos del mundo prehispánico, pero también tiene varios elementos del mundo árabe. Sí les había comentado, ¿no? En otras clases que para también considerar las raíces de los pueblos que están aquí, pues, o nuestras raíces étnicas, pues también había que considerar mucho la raíz árabe, ¿no? Así como la africana. Sobre todo porque, pues bueno, como se los comenté en esa ocasión, pues los árabes dominaron España durante varios siglos, ¿no? La famosa etapa de los moros. Entonces, en términos religiosos y en términos culturales, la influencia de los árabes va a marcar muchísimo el camino de los españoles, ¿no? El rumbo de esta nación o de este país, de ese reino en ese momento. Entonces, digamos, en esta imagen que le da mucho sentido a México, que le da mucho sentido a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de ser, están ahí entremezclados pues ahora sí que muchas tradiciones y tradiciones religiosas, ¿no? Entonces, aquí a lo que voy es, podemos ver cómo, ya sea a través de la religión o a través de el mundo prehispánico o de los, si ustedes quieren, rituales o religiones prehispánicas,
¿sí? Estos dos aspectos de religiosidad siguen estando presentes en muchas de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? En nuestras prácticas comunes de hoy en día, a pesar de que han pasado, no sé, 500 años de ellas, ¿sí? Ha pasado mucho tiempo y en nuestras prácticas culturales, ¿sí? Seguimos llevando a cabo varias de estas actividades y muchas, digamos, quizás no las tenemos tan claras o no las racionalizamos tanto, o a pesar de que son tan comunes a nosotros, no tenemos tan claras ni sus orígenes, ni sus sentidos, ni sus porqués, que quizás sería como, pues para la gente en común, pues no grave, pero para los que nos dedicamos a investigar sí sería un poquitín como, como raro, ¿no? No entender el porqué de este tipo de prácticas o de este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, a lo que voy es cómo en nuestra región, en nuestra localidad, en nuestros pueblos, ¿no? Como decía Fabián, pues mencionó, pues prácticamente todas las fiestas, pues son fiestas de origen religioso, ¿no? Que si en San Pedro se hace lo del caldo de pescado, en honor a San Pedro Pescador, ¿no? Que si los negritos salen, de hecho creo que inicia también esta fiesta de los negritos cercana al 12 de diciembre, ¿no? Y es prácticamente todo diciembre, ¿no? Sí, creo que sí. Esta cuestión de los tlahualiles, ¿no? De la fiesta en realidad al patrón Santiago, ¿no? Que se realiza también en varias otras partes del país, ¿no? Entonces Sí. vemos ahí como esa cuestión de religiosa, ¿no? Y Eduardo nos mencionaba como este tipo de prácticas, ¿no? Que es muy común, las recetas de la abuelita, las recetas de la mamá, te sientes mal, no hay dinero quizás para comprar o para ir con el médico y no, pues tómate este brebaje, tómate este té, prepara la árnica así, con alcohol, quién sabe qué, y úntatela, ¿no? O sea, cómo a pesar de este México moderno, pues todos esos conocimientos pues siguen presentes, siguen dándole sentido a nuestra vida, ¿no? Y en términos como muy formales, pues forman parte de nuestro patrimonio, ¿sí? Forman parte esos, ya no hablemos ya nada más como de mitos, de que la leyenda de la Llorona, o lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Sino estas prácticas, estos conocimientos, ¿no? Forman parte de nuestro patrimonio y que quizás nosotros mismos le vamos a heredar a los que nos van a continuar, ¿no? A sus hijos o a sus sobrinos, a sus nietos, a sus parientes, ¿no? Entonces, vayamos avanzando un poco, ya que medio pensamos esto, vayamos avanzando un poco en, por lo menos, en esas dos dimensiones que me mencionaron ustedes, pues cuáles serían como las características más específicas o más, eh, digamos, como más concretas, ¿no? Por ejemplo, vayamos con la fiesta del patrón Santiago, ¿sí? Es quizás para la comunidad de Zaguayo, pues la fiesta más importante, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué se hace en esta fiesta? Bueno, desde meses A atrás ver, del... si quieres, platícame así a grandes rasgos. Trátame de hacer una narración así como grande de lo que se hace en esta fiesta, ¿va? Ok. Se hace una danza por todo el pueblo por unas máscaras de tlahualiles que son hechas de cartón y plumas, este, y que representan la lucha de los moros contra el patrón Santiago. De hecho, tú acabas de mencionar muy bien esta cuestión de los moros, ¿no?
Sí. ¿Por qué les llamamos moros? Eso sí no sé. ¿No sabes? No. Pues así me enseñaron desde muy pequeño que eran los moros y ya. Ujú. Pero nunca me pregunté eso. Lo que pasa es que los árabes, pues Sí, son de tez morena, pues, ¿no? Entonces, por eso se les llamaba moros, ¿no? Y cuando les digo, cuando se da la invasión, o pues sí, esta invasión de pueblos árabes a España y Portugal sobre todo, y parte de Francia, eh, pues es lo que se conoce como la invasión mora, ¿no? Entonces, no sé si sabían ustedes, pero el patrón Santiago, esta advocación de sí, Santiago Apóstol, se utilizaba mucho en los ejércitos españoles para liberar a España de los moros, pues, ¿no? Porque pues ya había crecido mucho, pues ya no solamente la influencia política, cultural, social, sino religiosa. Y si ustedes recordarán, más o menos, las películas de Robin Hood y las películas de los grandes caballeros, la historia también un poco religiosa, pues más que de fe, más de situaciones bélicas, ¿no? Eh, en el medievo, en la época medieval, se hicieron varias intervenciones a Medio Oriente, ¿no? Las dichosas cruzadas, ¿sí? sí, ¿Se han escuchado hablar de eso? sí, Estos ejércitos de países europeos que van a Medio Oriente con la finalidad de conquistar o reconquistar la Tierra Santa, ¿no? Porque consideraban que a ellos les pertenecía por su visión religiosa, ¿verdad? Por su catolicismo. Sin embargo, pues bueno, pues en la Tierra Santa, que es la tierra de Jesús, pues existían unos pueblos antes que ellos, ¿no? Que eran pues en este caso los árabes, ¿no? El mundo musulmán. Y pues ahí se iniciaron pues cruentas batallas, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de eso, de no es que nos han invadido los moros, o cuando se habla de los moros, pues en realidad el trasfondo son estos pueblos, los pueblos árabes, pues, ¿no? Y de repente nosotros hoy en día como que pues, en este tipo de fiestas se asocia como moros con morenos, pues, ¿no? Que en este caso se hace referencia a los pueblos nativos y que con la llegada de los españoles, por eso digamos, muchos de los ejércitos o de los pelotones, por así llamarlos, ¿no? Traían precisamente la imagen de Santiago Apóstol como la imagen que los ayudaría en esa empresa espiritual o en esa empresa de conquista espiritual, ¿no? Entonces, es como muy interesante ver cómo ahí se ligan, ¿no? Estas historia, estos mitos, estas leyendas, estas tradiciones, pero digamos como que se reinventan, ¿sí? Creo que esa sería como la idea, pues, ¿no? ¿Qué más se hacen en esa fiesta, además de la danza, las máscaras, Fabián? también se hacen representaciones de la lucha eh, de los moros contra el patrón Santiago. Ujú. eh, en la plaza principalmente es cuando hacen eso, una pequeña representación de esa lucha. Sí, el patrón va en una mulita que le llaman, ¿no? Sí, En realidad debería de ser en un caballo, pues, ¿no? Pero le llaman la mulita, ¿no? Y, sí, y el moro, pues, es representado por esta imagen, con máscara, ¿no? sí, A de veces en Tlahualí. algunos casos, ajá, de Tlahualil. Por ejemplo, en Tonalá, que se hace una fiesta similar con los tastuanes, de repente esta máscara tiene como ciertos toques medio grotescos, medio maléficos, ¿no? Algunos son como, bueno, las de los tastuanes, ¿no? Un Ajá, poco en la de los tlahualiles, más o menos, hace más como a esta cuestión de los guerreros mexicas, ¿no? Pero de repente con ciertos toques como muy, llamémosle como muy diabólicos, pues, ¿no? O sea, sobre todo en las tastuanes, si las han visto, ¿no? Este, y se asocia entonces como que todo ese conocimiento de los moros, de los árabes o del origen prehispánico con eso, ¿no?
una cuestión medio maligna, pues, ¿no? Sí, Y en el caso, pues, de la representación de Santiago Apóstol, pues con su espada, con su sombrero, ¿no? Con su caballo, ¿no? Pero además, y eso ya es quizás un poco más reciente, se acostumbra a tener una bebida, ¿no? La bebida típica de la fiesta, que es el el ponche, ¿no? poncho. El Sí, ponche de Granada, ¿no? O sea, hay una relación también muy cercana de toda esta, de todo este ritual con la gastronomía, ¿no? sí, Que quizás hoy en día, aunque no ha perdido su aspecto religioso, de repente puede tener como más un aspecto más lúdico, ¿no? O sea, se hace la procesión, se lleva la procesión al templo de Santiago Apóstol, pero alrededor de la procesión y alrededor de toda esta este, ritual religioso, pues hay una fiesta civil, ¿no? O sea, hay una sí, fiesta más de orden lúdico, ¿no? La gente va, se divierte, baila, escucha música. Obviamente el ponche, pues es la bebida, pero pues hay más bebidas, ¿no? De otro tipo, ¿no? O sea, la gente está ahí echando chela, tequila, cotorreando, ¿no? Alrededor de la plaza principal, pues se hacen conciertos, baile, ¿no? sí, Este, Después de la procesión hay una fiesta que puede durar mucho rato, ¿no? Que este año pues no se hizo por lo que sabemos, ajá, pero que tiene ese sentido lúdico, ¿no? Y cómo pasó de ser una festividad religiosa a una fiesta lúdica, ¿no? Eso es súper interesantísimo. Y sí, además, en términos ya como muy hasta de cuestión territorial, ¿no? Y de entender la relación entre lo urbano y lo rural. No sé si lo han visto o quizás, no creo que sea un invento mío porque lo he platicado con otras personas y sí me dicen que sí sucede así. De repente para, digamos, como una clase media alta o la élite local, hay como sus espacios, ¿no? Por ejemplo, es como muy común que haya como en una cierta zona del parque o de esta placita, como una zona en donde están como, ya saben, como la élite, ¿no? Como los chavos y chicas que pertenecen a un estrato social más alto, ¿no? Y ahí hacen su fiesta y como que el otro sector de la sociedad pues como que se distribuye más el espacio, ¿no? Ahora otra cosa también súper interesante es esta cuestión de los achones, ¿no? sí, El achón pues, bueno, no es que signifique, pero la práctica es pues poner ahí una, una fogata, ¿no? Afuera de la casa y hacer una fiesta, ¿no? Y este achón, pues, en realidad es una evolución de una especie como de novenario, ¿no? sí, Según algunas narraciones, pues, antes de iniciar la fiesta se hacía un novenario, pero un novenario religioso, ¿no? Y se iluminaba, sí, ciertamente, la casa en donde se estaba haciendo el novenario, pero el novenario era un rosario, pues, ¿no? No sé, y ahí sí desconozco porque yo nada más he visto, nunca he ido tal cual a un achón, pero no sé si hoy en día el hacer un achón implique que primero tengas que hacer un rezo y después hagas la fiesta. No lo sé, lo desconozco, pues, ¿no? Pero vemos ahí cómo se da esta evolución, ¿no? De una serie este, de rituales, ¿no? De un ritual muy religioso que derivó en una fiesta civil. ¿Sí? ¿Estamos? sí. ¿Estoy mal o estoy bien, estimado Fabián? Sí, hay como esa evolución, ¿no? Sí, pues prácticamente, pues yo conocí ya los achones como una fogata, banda y bebida. O Ujú, sea, prácticamente eso, así desde que llegabas era música, alcohol y pues el achón. Ya ujú, algunos ya omiten la fogata y le llaman achones nada más a una fiesta con banda y alcohol y ujú. es todo. Ok. O sea, así los conocí yo. Y Ujú, pues antes era como muy común en las camionetas subir la banda y pues rondar por todo el pueblo. ujú.
y ahora pues ya no permiten ya eso, entonces eso se ha perdido. Pero sí era demasiado común hacer eso. Ok. Pues bueno, yo quería llegar a este punto porque si esta fiesta, ¿no? Que es la fiesta del pueblo, pues porque es la fiesta más importante, ¿no? Es la fiesta en donde ni siquiera la de la Virgen de Guadalupe, que además dura un día, esta fiesta dura varias semanas o por lo menos una semana, ¿no? La fiesta de los tlahualiles dura una semana, pues son 9 días antes con los hachones, ¿no? O sea, es una Ajá. festividad que dura por lo menos 2 semanas, ¿no? Y que además se prepara con mucho tiempo, ¿no? Las máscaras, las agrupaciones, o sea, se preparan con mucho tiempo, o sea, Sí, y que sobre todo el día del inicio y el día del cierre de esta fiesta, pues son días súper importantísimos, ¿no? El centro está cerrado, no puedes caminar por ahí, o sea, prácticamente, si no todo Zaguayo, pero sí un sector muy importante de la población de Zaguayo está participando en la fiesta, ya sea en el ritual, en las agrupaciones, u observando, ¿no? Y que además atrae a más gente, ¿no? Mucha gente, no sí. solamente de la región, sino de otros lados, y es más, hasta del extranjero, sobre todo los mexicoamericanos o las personas que se fueron a vivir a Estados Unidos, regresan, ¿no? Ajá. A esta fiesta, y que no sé si sepan que ya en cierta parte de California ya se está tratando de reproducir la fiesta ya también, ¿no? Es decir, a lo que voy es, si nos damos cuenta cómo esa fiesta se ha modificado, ha sufrido cambios, en algunos casos por la misma evolución del tiempo, en otros casos por intereses religiosos, en otros casos por intereses políticos, etcétera. Si esa fiesta se modificó y, digamos, modificó su sentido inicial, pues ahora, ¿qué podemos pensar, por ejemplo, de esta que les decía de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Evidentemente estará muy difícil poder hablar, digamos así, la verdad, esto es lo que pasó, pues, ¿no? Así fue, o sea, sobre todo en una festividad como la de Guadalupe, pues que ya van más de 400 y tantos años, pues, o sea, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Es muy difícil eh, que podamos saber o podamos tener una respuesta muy, muy, muy real, pues, ¿no? Muy cercana o verdadera, como luego algunos quieren, ¿no? Si lo vemos con los tlahualiles, que es casi difícil o es casi imposible realmente saber qué pasó, cuándo se empezó a modificar, cuándo perdió su sentido religioso, cuándo se adquirió otra nueva dimensión la fiesta, cuándo se transformó de ser esa fiesta de origen español y cuándo empezó a adaptarse a esta fiesta más de origen mestizo y luego cuándo cambió a ser una fiesta más popular, es casi imposible, pues ahora imagínense, pues una cuestión como la Virgen de Guadalupe. Pero sin embargo, lo que sí podemos nosotros como interesados en la gestión, en el patrimonio, en lo cultural, sí, te doy la palabra. Adelante. También otro aspecto que me gustaría como comentar es que aparte de la evolución de la fiesta de estos tlahualiles, también evoluciona en lo artístico, ya que en los años, ¿qué le podrá decir? 70s, Ujú, las máscaras eran de proporciones más pequeñas, ujú, no rebasaban, yo creo apenas llegaban a ser 1 metro de altura. O ujú, sea, eran consideradas como pequeñas, ujú, y se usaban como materiales un poco más, ¿cómo le puedo decir? Más sencillos, o sea, eran carrutos con plumas, o sea, prácticamente esa era como su estructura general. Y pues ujú, ha estado evolucionando, entonces ahora son muchísimo más grandes, ujú, ya se empiezan a incorporar nuevos materiales, puede ser ujú, como la brillantina, el, el hielo seco y otros aspectos ujú, para cambiar ese como rumbo, pero más a lo artístico. ujú, Entonces, pues eso también lo acompañamos con el significado, porque
Aquí también en Zaguayo se hace como un concurso Ujú, de quien hace la mejor máscara, no, ujú, no tanto a nivel artístico, sino también significativo, o sea, ujú, ¿qué representa esa máscara? ujú. Sí, o sea, podemos ver que han existido o que ha sufrido muchos cambios, este, que ha sufrido estas adaptaciones, ¿no? Algunas como, lo volvemos a decir, por el paso del tiempo, porque pues la gente cambia, se moderniza, etcétera, pero otras por intereses muy específicos, ¿no? Como dices tú, los materiales, ¿no? Sí, hay algunas fotos, eso sí me ha tocado ver fotos de las máscaras de antes y pues tenían como esta onda, como les digo, muy parecida a los tastuanes, algunas muy, pues así muy exóticas, ¿no? Muy maléficas se veían, pues, ¿no? En fin, a lo que voy es, nosotros como investigadores, pues difícilmente vamos a poder encontrar cuál es el origen o cuál es, en qué momento cambió, si lo podemos hacer, qué padrísimo. Pero lo que sí podemos entender y lo que sí podemos estudiar y en donde sí podemos nosotros incidir y trabajar en términos de la gestión urbana, de la gestión rural y del patrimonio, ¿no? Del patrimonio cultural, entender que independientemente de que se haya modificado o no se haya modificado la fiesta, que ya no sea tan religiosa o que se intente, porque han existido esfuerzos actuales, ¿no? De darle otra vez ese sentido religioso a la fiesta, ¿no? Entender que esto es un patrimonio de esta sociedad, pues, ¿no? Esto tiene significado para la sociedad y muchos significados, ¿no? Para algunos es una cuestión económica, ¿no? O sea, imagínense todas las personas que pues, venden ahí, ¿no? Que hacen su vendimia en esas fechas, ¿no? Los comerciantes, sobre todo comida, de bebida, pues yo no quiero ni imaginar lo que perdieron muchos comerciantes al no poder llevarse a cabo la fiesta en este año, ¿no? Sí, porque es una derrama económica súper importante. El sector del turismo, ¿no? Sí, Los hoteles, ¿no? Este, o sea, tan solo ahí pensar en esos dos aspectos, lo gastronómico, los negocios de comida, desde el changarrito hasta el restaurante más nice de la ciudad, ¿no? Y desde los hoteles más pipiris nice hasta los más sencillos, ¿no? O es más, hasta el Airbnb, que de hecho para esas fechas yo el año pasado ya andaba ahí queriéndole entrar a la onda del Airbnb, porque hay gente pues, que quiere venir, ¿no? De fuera y pues busca estas opciones de alojamiento, ¿no? Entonces, ok, si lo vemos desde ese punto de vista, desde el meramente económico, y se acuerdan cuando hablábamos que relacionamos patrimonio con lo económico, dices, pues wow, claro, la fiesta es un patrimonio cultural económico de Zaguayo, ¿no? Tú decías, por ejemplo, las modificaciones de estas máscaras, cómo ahora son más grandes, etcétera. Hay mucha gente que se dedica a hacer trajes y máscaras, ¿eh? O sea, sí. que todo el año y que no cuestan 2 pesos. O sea, no sé, pero tranquilamente, y quizás me voy a ver muy conservador con mi cifra, pero tranquilamente una de esas máscaras cuesta 5,000 pesos, pues, ¿no? Y el traje, Muchísimo ponle más. tú otros 2,000 pesos, pues. O sea, una persona sin bronca se gasta 10,000 pesos en todo eso, ¿no? Sí. Las más sencillitas, sí. Sí, las más sencillitas, y claro, habrá algunas mucho más elaboradas con plumas de quién sabe quién y materiales de quién sabe cuál, ¿no? Y Sí. entonces dices, wow, ¿cuántas personas pertenecen por agrupación? Pues no sé, imagínate, son un número modesto, unas 25 personas. Y que cada una de esas 25 personas gastó aproximadamente 10,000 pesos en la decoración, en su máscara y en su traje. Entonces ya son 250,000 pesos, ¿no? Así, un número así, ¿no? Y no son 2 o 3 grupos, no sé, son 15, 20, 30 grupos, ¿no? Tan solo en la parte del vestuario, ¿no? Del vestuario, o sea, ahí sí le calculo que son millones de pesos lo que están ahí, pues, ¿no?
Ahora lo que decíamos de estas fiestas que hay alrededor, que se traen a un grupo, que contratan a quién sabe quién, que amenice, que no sé qué, dices, pues esos grupos no cobran tampoco 2,000 pesos, pues, ¿no? Rentar los templetes, rentar el escenario, rentar la música, ¿no? O sea, es una fiesta que deja una derrama económica muy importante, ¿sí? Entonces de repente deja de ser nada más la fiesta religiosa, deja de ser la cuestión de fe. Hay alrededor de la cultura, porque eso sí sigue siendo parte de nuestro patrimonio cultural, alrededor de la cultura hay una cuestión económica súper importante, ¿sí? Que no es patrimonio nada más porque deje una derrama económica, ¿no? Pero que alrededor de la cultura hay una cuestión económica súper importante, ¿sí? Por otro lado, y digámoslo así, en términos, en esta relación economía, cultura, tradición, pues bueno, yo les decía esta cuestión de los hospedajes, ¿no? O sea, viene gente de Morelia, me ha tocado conocer, viene gente de Guadalajara, viene gente de Ciudad de México, ¿no? Viene gente del extranjero, que en su gran mayoría pues son mexicanos avecindados en Estados Unidos, pero de repente empieza ya a venir otro tipo de turismo, ¿sí? Ya no el turismo religioso, sino el turismo que le gusta ese tipo de fiestas, ¿no? De origen tradicional y que lo empieza a ver a lo mejor quizás con un sentido más folclórico, pero que empiezan a desarrollar ese turismo, ¿sí? Sí, Y ahora me remito a la fiesta de Guadalupe, ¿no? Que a diferencia, pues es solamente un día, ¿no? Aunque se desarrolla casi a lo largo del año, pero la fiesta medular, pues es el 12 de diciembre, ¿no? sí. O sea, independientemente de sí, de un fervor religioso, ese día en Ciudad de México salen 3 o 4 millones de habitantes más o menos a esta festividad, ¿no? En la que también en el atrio de la basílica pues hay danzas, hay gastronomía, ¿no? O sea, y de repente ya empieza a venir, pues quizás porque obviamente tiene más, eh, se ha difundido mayoritariamente, la fiesta de Guadalupe de repente ya se lleva a cabo casi en toda América Latina, porque de hecho le dicen la patrona de América Latina, ¿no? Y viene gente de Perú, y viene gente de Argentina, y viene gente de quién sabe dónde, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y dices, wow, ¿no? O sea, esta fiesta que tiene ahí entre lo prehispánico y lo español y lo árabe, ahí tiene su origen y que de repente se modificó, no sé qué onda, tiene tan grado o ha llegado a tan profundo grado, ¿no? Que es una fiesta que rebasó lo meramente mexicano, pues, ¿no? A nivel un poquito local lo podemos ver, o sea, ya, de repente ya no es ni siquiera el de los aguayenses, pues, ¿no? Sí, es una cuestión como medio regional, ¿no? Es más, hasta casi como una especie de distintivo del Estado, pues, así como asociamos, ¿no? Día de Muertos, Pátzcuaro Janitzio, pues es una fiesta súper importante, ¿no? Que también vienen extranjeros, viene gente de muchos lados, la derrama económica, ya tampoco ni me quiero imaginar cuál va a ser la pérdida de este año para Día de Muertos en estas zonas, ¿no? Pero Ya seguro sé. va a ser súper significativa, ¿eh? Perdón, ¿ibas a decir algo, Fabián? Sí, que ya sé. De hecho, yo hasta tenía planeado ir a Jalisco porque quería conocer eso. Pero Sí, no, vale la pena. Yo fui hace muchos años y la verdad es que vale la pena, pero a lo que voy es sí, o sea, seguramente la pérdida económica va a ser muy, pero muy importante, pues, ¿no? sí, Entonces, aquí quiero ya ir, ligando a otro tema que tiene que ver con la idea este, la idea del territorio, ¿sí? Es decir, ya vimos como que estos aspectos económicos que siempre van a estar presentes, pero ahora la cuestión del territorio y cómo el territorio influye en este tipo de prácticas culturales
y en este caso de festividades culturales, ¿no? Y aquí a lo mejor me gustaría nada más que nos centráramos, pues quizás en la de los tlahualiles no sea tan evidente, ¿no? Pero en la que mencionabas por ahí de San Pedro Caro, ¿no? A mí me tocó hacer un pequeño documental sobre, no tanto sobre esta fiesta, pero sí sobre esta relación entre los pobladores y el lago de Chapala, pues, ¿no? Hay obviamente una relación muy, muy, muy cercana, ¿no? Entonces, el territorio, ¿qué entendemos por territorio? ¿Qué es el territorio? Y ustedes pues son gestores urbanos y hablan de eso seguramente todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es el territorio? Sí, una extensión geográfica de la parte de la Tierra Ujú. con sus, eh, ¿cómo dice? Con sus componentes tanto naturales, estructurales y humanos. Ujú. Extensión territorial, es decir, estamos hablando como quien dice de un espacio, ¿verdad? Ajá, Un espacio físico, ¿sí? sí, Un espacio físico en el que dijiste tres elementos importantes, pues hay elementos naturales, ajá, ¿cierto? estructurales, Estructurales, que pues serían construcciones, casas, edificaciones, todo eso, ¿no? Lo natural, pues montañas, lagos, bosques, etcétera. Y sí, humanos, ¿verdad? sí. ¿Y vas a decir algo, Me la ganó Eduardo? lo que iba a decir. Ah, ¿qué es lo que ibas a decir? Sociales y humanos. Sí, y que dentro de esos espacios, pues los humanos, ¿no? Los seres humanos en toda su extensión de la palabra, hombres, mujeres, este, pues forman relaciones sociales, ¿no? Establecen relaciones sociales, políticas, culturales, económicas, etcétera, ¿no? Y dentro de la naturaleza, del orden natural, pues podemos meter pues todo lo que tiene que ver con estos seres vivos, ¿no? Animales que son típicos de ciertos espacios territoriales, ¿no? Entonces, en términos geográficos, el espacio, el territorio es eso, ¿no? En términos geopolíticos, pues ya sabemos, y aquí nos podemos meter si gustan en esta polémica discusión, pues existen fronteras, por así decirlo, las fronteras, en términos geopolíticos, pues son un invento político, ¿no? Podemos a lo mejor hablar de fronteras naturales, porque quizás cierta formación natural marca una separación, ¿no? Entre un espacio y otro, ¿no? Una zona de cordilleras, una zona de montañas, ¿no? Ríos, Ríos, ¿no? Pero que finalmente, pues no es que de manera natural marquen o existe una frontera, simplemente pues es eso, es un accidente geográfico, ¿no? Que separa un espacio del otro, ¿no? O que separa un territorio del otro. Pero ha sido el hombre, gracias a su creatividad, invención, etcétera, que ha simbolizado esos espacios, que les ha asignado una serie de valores, ¿no? Y que para separar el territorio en el que habita, ¿no? Un grupo, a diferencia de otro grupo, pues marcó estas o creó pues estas fronteras, ¿no? Eh, entonces, pues las fronteras tal cual, pues las fronteras nunca van a ser naturales, pues, ¿no? Las fronteras son invenciones de los seres humanos. Sin embargo, pues vivimos en un mundo moderno y pues esas fronteras existen y esas fronteras, obviamente marcan, eh, pues muchas decisiones, ¿no? Pues ya sabemos, tenemos la bronca de la frontera norte y todos los conflictos que genera entre la relación México-Estados Unidos, pero a lo que voy es el territorio, entendido como ese espacio físico en donde se establecen, o el ser humano establece relaciones a partir de lo natural y de lo estructural, ¿sí? Es también un patrimonio, ¿no? El territorio es un patrimonio, ¿sí?
Por ejemplo, dentro de nuestro territorio local, ¿qué cosas piensan ustedes que puedan ser como dignas de ser patrimonio? O sea, dentro de nuestra región entendida nada más como patrimonio. ¿Qué cosas son como muy distintivas, pues? Una ya la mencioné yo. Ahí lo tienes casi enfrente, Eduardo. Bueno, pues un lago. Claro, tenemos ahí nada más enfrente de la casa, bueno, si no de la casa donde vive Eduardo, el lago, ¿verdad? Sí, se ve muy bonito de acá. Sí, que además es uno de los más grandes y de los más importantes, ¿no? No solamente de México, sino de América Latina, pues, ¿no? El lago de Chapala, pues, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser parte del lago de Chapala? El lago de Camécuaro. Bueno, sí, Camécuaro, pues sí, pues está aquí cerca, ¿no? Camécuaro, Sí. ¿no? Vamos a ponerle Chapala Lake. ¿Qué otro? Ah, el bosque Cuauhtémoc, según, y el Juárez. El bosque, sí, los bosques, ¿no? Juárez es el que está acá en Jiquilpan, ¿verdad? Sí, y el Cuauhtémoc también. Ah, ok. ¿Saben uno que me gusta mucho? Ajá. El que está acá para el Rincón. Sí, se ubican dónde, ¿no? El que está para el rincón. ¿Cuál? Sí, digamos aquí en Zaguayo, Ajá. lo que le llaman el Rincón y que es ya todas estas poblaciones, que pues más que bosque, pues es una zona más, pues sí, más natural, ¿no? Ah, ya, la Barranca, La la Ñina. Barranca y toda esa zona, pues, ¿no? Sí. Este, ¿qué otro así que recuerden ustedes, ¿no? Ah, los negritos. Ah, en la zona de los, pues que es como de Pacer, ¿no? Sí. A ver, aquí más bien, buscando. Sí, los negritos. Y aquí estamos hablando únicamente de aspectos naturales, ¿no? Si quieren lo podemos dejar aquí. El lago de Chapala obviamente es un lago natural, ¿no? Y uno diría, pues claro, el lago es natural, ¿no? Claro, ¿no? Hoy en día se pueden construir lagos artificiales o embalses artificiales, ¿no? Como presas o construcción de lagos muy, muy claro, ¿no? No sé si sepan que hay una propuesta de donde antes se pensaba construir el aeropuerto de la Ciudad de México, que es un Ajá. proyecto de construir un lago, ¿no? Entonces, pues ya, los lagos no necesariamente son naturales, pues, ¿no? Pero bueno, el lago de Chapala, ¿no? El lago de Camécuaro, que además es súper bonito. Bueno, los dos, ¿no? Los bosques, esta zona, de accidentes geográficos del Rincón, la Barranca, ¿no? Eh, y esta zona de los Negritos. Por ejemplo, ¿qué encontramos en el lago de Chapala? Obviamente el agua, pues, pero ¿qué encontramos? ¿Qué hay, no? Pues naturaleza, ya sean los peces, Ajá. aves como los pelícanos, garzas, Ujú. también a personas pescando. Ok. O sea, tenemos, digamos, una serie de elementos naturales como es la vegetación y la fauna que hay alrededor del lago, que además era un lago mucho más grande y que por diferentes decisiones administrativas y políticas, sobre todo
finales del 19, principios del 20, pues se fue desecando, ¿no? Y muchas de las poblaciones, como en la que vive Eduardo, pues tuvieron origen a partir de la desecación del lago de Chapala, ¿no? Porque además, pues por estar cercana las tierras a una zona acuífera, pues muchas de estas tierras son muy fértiles, ¿no? O muchas de estas tierras se pueden prestar muy bien para muchas actividades, como ganado o cuestiones agrícolas, ¿no? Y mencionó por ahí, pues obviamente, pues hablamos de lago y hablamos de fauna marítima, ¿no? Algún tipo de pescado, ¿no? La cuestión de los pelícanos borregones que llegan en determinadas fechas, ¿no? Y que por lo tanto, en cierto aspecto humano o en cierto aspecto de la vida social humana, pues al pensar en lago pensamos en que hay alimentación, ¿no? Y por lo tanto una actividad laboral que se desprende de la facilidad que le permite el lago, pues que sería la pesca, ¿no? Entonces asumimos que lago pescadores, ¿no? Y además muchas cosas que tienen que ver con la pesca, ¿no? Como serían las embarcaciones. Sí sabían que de hecho existieron embarcaciones de vapor digamos que durante una época o durante algunos años, pues era como la forma para transportarse, ¿no? Era una forma de transportación antes del desarrollo carretero, ¿no? Se habían escuchado de eso, ¿no? De la máquina de vapor que existía en el lago de Chapala, No, es la primera vez que lo escucho. ¿no? En historias de mi abuelo nomás. Sí, y que además hay por ahí, pues, los mitos y las leyendas de accidentes, de inundaciones, ¿no? De inundaciones pues sí, de que tuvo algunos accidentes este barco de vapor, ¿no? Este, y sí, ¿no? Fue como algo súper distintivo. De hecho, todavía por ahí hay algunas narraciones de cuando la barca, la ciudad caliciense, que hoy ya ni siquiera está cercana al lago de Chapala, cuando la barca pues formaba parte de Chapala o hasta ya llegaba a la extensión acuífera, pues por eso se llamaba así, pues, ¿no? La barca, ¿no? Y de ahí salía una de los barcos de vapor que iban a Chapala, ¿no? Entonces, nada más alrededor del lago de Chapala y que tiene que ver con el territorio, hay una serie de patrimonios de tipo inmaterial, ¿no? Aunque tenga que ver con el territorio de tipo inmaterial, ¿no? O sea, toda esta tradición de cómo preparar pescado, toda esta tradición de leyendas y mitos alrededor del lago, ¿no? Toda esta cuestión que les estoy contando de historia, ¿no? De cómo los abuelos de antes se acuerdan de cómo era el lago, de que no estaba contaminado, de que la máquina de vapor, de que había muchos peces, de que estaba más grande, etcétera, 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 ¿no? Algo similar sucede con Camécuaro, ¿no? Camécuaro que pues es una porción acuífera no tan grande como Chapala, ¿no? Pero que su distintivo pues es la tonalidad que tiene el agua, cómo están ahí los arbolitos, ¿no? O sea, es una zona súper bonita, pues, ¿no? Y que, bueno, en los últimos años, no sé si sepan, quizás hasta podría ser ahí digno de un proyecto de acá de gestión urbana y rural, ha tenido muchos problemas de contaminación. De hecho, ha estado algunos defensores del medio ambiente, algunos ambientalistas, han mencionado que Camécoro está en riesgo, ¿no? Por muchos conflictos, porque Zamora y Jacón están necesitando mucha agua y han hecho una serie de construcciones o de formas para extraer más agua, o porque y lo sabemos, hay una terrible crecimiento de la zona boscosa que viene de Uruapan hacia la Cañada de los 11 Pueblos para convertir estos territorios en tierras para la producción de aguacate y el aguacate, aparte de que requiere mucha agua, para que su producción sea industrial requiere de muchos productos
químicos que dañan el medio ambiente, ¿no? Y que sus desechos terminan en el lago de Chapala, en el lago de Camécuaro, ¿no? Entonces muchos medioambientalistas han dicho eso, ¿no? Que Camécuaro está en riesgo, que está contaminado, que si no se cuida, seguramente tendremos graves problemas con ello, y además de que va muchísima gente, ¿no? Y sobre todo los fines de semana, y más cuando son fechas de puentes o de vacaciones, pues la cantidad de gente que va ahí, y a pesar de que se intenta concientizar a las personas, pues siempre hay más de alguno que deja la basura, que deja por ahí, ¿no? Sus desechos, ¿no? Entonces Camécuaro, independientemente de eso, de que es un espacio de convivencia, puede ir ahí a uno a comer, a pasársela padre, ¿no? A echar una chela, etcétera. Hay también una serie de mitos y de leyendas alrededor del lago de Camécuaro, ¿no? ¿Conocen alguna? Sí, A ver, ¿cómo cuál? de la princesa que supo que habían matado a su prometido, entonces ella empezó a llorar Ajá. y a llorar Uh-huh. y empezó a formar un lago Ajá. con sus lágrimas. Sí, y que por eso de repente suceden muchos accidentes de personas ahogadas, ¿no? Porque esta princesa, los lleva al fondo, ¿no? En fin, hay muchas leyendas, mitos alrededor del lago, ¿no? Pero que además le dan esa riqueza porque en términos aparte geográfico-espaciales, pues ya es una zona, o sea, toda esa zona de Tangancícuaro, Camécuaro, bueno, Tangancícuaro es el municipio, pues, pero de Tangancícuaro hacia adelante, pues es una zona en donde hay un montón, pero un montón de nacimientos de agua, ¿no? De ojos de agua, de manantiales. Está Chilchota, no sé si han tenido la oportunidad de ir, No, que también ahí, es más, Fabián, ¿tú te acuerdas que nos acompañaste cuando estabas en segundo y que yo les di la clase esta de TICS? ajá, Estábamos empezando a desarrollar un proyecto de investigación que tenía que ver con el agua, ¿te acuerdas? sí, sí, Creo que contigo fuimos a Zamora, ¿no? no fue, Fuimos a Tangamandapio. ajá, sí, Sí, bueno, pues yo apenas estaba empezando a conocer como toda esta zona y no, o sea, es increíble la cantidad de pueblos, de comunidades, de zonas en donde hay estos mantos acuíferos, ¿no? No por algo Michoacán es un estado relacionado con el agua, pues, ¿no? Muchas de sus denominaciones de origen purépecha, de los nombres de sus ciudades, o sea, finalmente es en referencia al agua, pues, ¿no? Entonces, el Estado y esa zona o sea, tiene un patrimonio material y un patrimonio acuífero, un patrimonio súper importante, y alrededor de esta cuestión del agua, pues sobre todo un poquito más de origen prehispánico, se hacen muchas festividades, hay muchas festividades alrededor del agua, ¿no? Pero para no irnos tan lejos, tan solo con la del lago de Chapala, pues hay alrededor del lago una serie de fiestas de sentido religioso, que también me tocó, les digo, un poquito documentar, y que tienen que ver por eso con esa noción católica, ¿no? San Pedro San Pedro era pescador, el pescador de las almas, pues, ¿no? Entonces, se relaciona, ¿no? No sé en qué momento lo relacionan, y entonces empiezan a desarrollar estas fiestas, ¿no? Y por eso, por ejemplo, la de Venustiano Carranza o San Pedro Caro, pues su fiesta principal, su fiesta patronal es dedicada a San Pedro, pero a los pescadores, ¿no? ¿Cómo lo vas a celebrar? Con un caldo de pescado que es típico, ¿no? Que, bueno, un poquito lo que me tocó conocer en ese momento en que hice esta fiesta, es que ya como el lago de Chapala no da el suficiente pescado y además los pescadores de San Pedro no consiguen la suficiente cantidad de pescado para hacer este caldo, pues lo tienen que traer de otros lados, pero ellos siguen haciendo su fiesta, ¿no? Pero hay otra además muy interesantísima que aquí Eduardo no me va a dejar mentir, que se da entre Petatán y La Palma, pues la sí, fiesta del Divino Rostro, ¿no? sí, sí, sí. Digo, Cojumatlán ahí está también metido en esta festividad. Pero más Pero,
pues sí nos pero llaman es y más Petatán y La Palma, ¿no? Son los que realmente tienen como esta eh, festividad más fuerte, ¿no? Sí, Pero es súper interesantísimo. A mí me tocó documentar cómo van en las embarcaciones, ¿no? De La Palma, digo, de Petatán a La Palma, para que les entreguen pues esta figura, ¿no? Es increíble, es impresionante, ¿no? No sé, yo perdí la cuenta, igual Eduardo nos puede quizás a lo mejor dar más datos, pero yo perdí la cuenta de cuántas embarcaciones íbamos, ¿no? Y no eran 10, no eran 15, no eran 20, eran, no sé, pues más era de la 50. mayoría de pescadores del pueblo. ¿Mande? Era la mayoría de pescadores de Petatán, pues prácticamente toda la islita. Sí, 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 pero yo, o sea, yo de repente perdí la cuenta, pero sí eran más de 50, o sea, eran tranquilamente más de 50 embarcaciones. Y en las que, pues sí, algunos iban pescadores, pero en otras venía gente. No me acuerdo pues, unos que pues, se veían no mexicoamericanos, sino como que venían con algunos mexicoamericanos. O sea, esos sí se veían gringos, gringos, ¿no? Ya saben, güeros y así, ¿no? Y el día que yo fui, o sea, había un montón, o sea, pero era un montón de gente, pues, ¿no? Y fue eso ir a traer la imagen del divino rostro, llevaba música de banda, también llevaban ponche, y, y pues eso fue algo muy, muy, muy impresionante, pues, ¿no? Eduardo, no sé si nos quieres platicar un poquitín más de esa fiesta. ¿Tú la has vivido, tú la has celebrado? No, yo casi no voy ni a Petatán ni a La Palma. Mm, Cada vez que paso yo por el lago yo me pongo bien mal y no me conviene. mm, te pon- no, no, ¿te mareas con el lago o qué onda? No, me hace daño esa agua. Soy Ah, demasiado alérgico a muchas cosas. ok. Este, pues sí, mira, pues igual tiene que ver con esta cuestión territorial, ¿no? Pero algunos, por ejemplo, yo soy de Veracruz, yo soy de un lugar que se llama Tuxpan, y pues la neta, pues yo no sé ni nadar, ¿no? O sea, de repente, algunos somos, no muy, no muy claros ejemplos de esta cuestión territorial y cultural, ¿no? Pero lo que voy es que esta fiesta que otra vez entremezcla lo religioso, ¿no? Lo lúdico, eh, es un patrimonio que está inmaterial porque tiene que ver con una festividad, con una cuestión religiosa, etcétera, pero tiene que ver con el territorio, ¿no? O sea, esa fiesta evidentemente tiene que ver con las características del lago, pues, las características estructurales y naturales en las que se han desarrollado estas comunidades, pues, ¿no? No podría ser de otra forma, perdón, aunque sea obvio, pues, ¿no? Si no hay un lago y no hay pues esta condición, ¿no? Pues, ¿por qué va a ser una fiesta en medio o con balsas, ¿no? O sea, tiene que ver las características territoriales, ¿no? Influyen en las cosmovisiones, en las prácticas, en las costumbres y en los hábitos, y que después transforman o construyen tradiciones y influyen en las festividades, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta parte, y ¿les parece bien? La siguiente clase es hasta el miércoles, ¿verdad? sí, Les voy a pasar Sí, una lectura, se las voy a enviar ahorita por el grupo. Dura, es de 16 paginitas, no es muy larga, pero con que leamos las dos o tres primeras, las cuatro primeras páginas. Bueno, ahorita les voy a marcar hasta cuál leemos, pues, pero leer las primeras páginas, ¿no? Para ajá, poder comenzar, ¿sí? Quiero que comencemos a pensar estos temas, pero ya de manera más formal, ¿no? Y poco a poco podamos ir como repensando, porque pues nosotros los vivimos todos los días, ¿no? Eduardo pues está ahí frente al lago, ¿no? Fabián, pues en Zaguayo, ¿no?
las fiestas religiosas, o sea, uno las vive constantemente, las vive todos los días, es parte de estas prácticas, pero a veces Sí, no las hace conscientes, ¿no? Y mucho menos ahora que ya las estamos pensando en términos académicos y como yo les he dicho, que a mí me gustaría que esta materia pueda de alguna forma generar un tipo de reflexión un poco más práctica, decir, bueno, yo como gestor urbano y rural, conociendo estas cuestiones de patrimonio cultural, pues ¿qué puedo hacer, no? O sea, ¿qué puedo sugerirle al ayuntamiento? ¿Qué podría yo proponer ya en mi vida profesional cuando me incorpore al área pública, al área privada, etcétera, ¿no? Porque finalmente, tan solo, y quizás sea una de las, digamos, como de lo más evidente o de lo que a veces cuando se piensan en proyectos es lo que más se quiere, pero quizás no sea lo más importante. Las dos fiestas que les mencioné, la de Petatán y La Palma, como la de Zaguayo y los Tlahualiles, tienen una derrama económica súper importante. O la sea, verdad, sí. nada más es pensar eso que les decía, ¿no? ¿Cuántas personas tan solo en la gastronomía, pues, los negocios locales de comida, pues dejaron de percibir una cantidad importante de dinero, ¿no? Pero ahora pensémoslo a nivel ayuntamientos, ¿no? O sea, todas estas administraciones que perdieron, pues económicamente, porque ya no les pudieron cobrar una cuota, porque los impuestos, porque qué sé yo, ¿no? Entonces, si vemos el territorio entendido como patrimonio cultural y como patrimonio tanto material como inmaterial, si lo vemos desde esa perspectiva, pues por supuesto que es algo súper importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Lamentablemente a veces nuestras autoridades nada más piensan en lo inmediato, piensan meramente en lo económico, piensan en cómo sacar dinero de todos lados, pero lo piensan así, lo vuelvo a decir, a lo inmediato, ¿no? Si tuviéramos verdaderos proyectos más pensados, más con mejores ideas, pues, ¿no? Más desarrolladas y obviamente proyectos a más largo plazo, podríamos repensar, ¿no? Cómo estas fiestas, cómo esta tradición oral, cómo toda esta cuestión patrimonial que está anclada a nuestro territorio, pero que es en términos más inmateriales, ¿no? Las ideas, las costumbres, los hábitos alimenticios, las recetas, las fiestas, ¿no? La religiosidad. ¿Cómo pueden ser no solamente elementos de derrama económica, que es súper importantísima? Claro que es importantísimo, porque si no tenemos dinero no comemos, si no trabajamos no comemos, ¿no? Pero cómo no nada más hacerlo simplemente por una ganancia inmediata, sino cómo poder, por ejemplo, generar trabajo para la gente, generar ingresos para la población, ¿no? Generar un modus de vida digno para la población anclado a este tipo de necesidades, o más que de necesidades de prácticas, pero como lo sabemos, pues está ligado al territorio, pero sin dañar nuestro medio ambiente, ¿no? Un par de ejemplos, y se los voy a dejar un poquitín de tarea que los busquen por ahí. Uno, digamos, que ya está empezando a derivar en daño, es lo que se conoce como el paisaje agavero de Tequila, ¿no? Hay otro concepto que después vamos a tratar de ver también, la cuestión del paisaje como patrimonio, ¿no? Sí, Pero por ejemplo, el paisaje agavero, ¿no? Esta zona de Tequila, de Jalisco, ¿no? Que, pues, digamos, ha adquirido una notoriedad muy importante, obviamente por la cuestión del tequila, por ser el lugar en donde más se da este tipo de maguey, ¿no? Que se destina para la producción de esta bebida, pero además el giro que le dieron, ¿no? Con el intento en algún momento de preservar el paisaje y de preservar esta planta, ¿no? Y el otro, lo que es la zona acá para Hidalgo, ahorita me voy a acordar del nombre, pero que es un pueblo minero, ¿no? Que
digamos, después de Real del Monte, que después de que pues que perdiera la fuerza este pueblo minero, pues se convirtió en un espacio, en un lugar que trató de recuperar pues toda esa tradición, ¿no? Toda esa cuestión relacionada obviamente pues con el territorio, porque pues eran minas, porque había minerales, había materiales, oro, plata, ¿no? Con el territorio como estructura, porque obviamente tuvieron que construir las minas, hacer edificaciones, etcétera. Con el patrimonio un poco también inmaterial, porque como saben, muchas de estas empresas mineras, pues eran de origen extranjero y con ello trajeron una serie de prácticas y de costumbres, ¿no? Sobre todo en este caso, en este pueblo de origen inglés. Es muy famoso ese lugar por un tipo de alimento que se llama paste, que es una especie de empanada, pero que es muy típica, o era muy típica de los obreros de la minería ingleses y que ahora pues ya es ultra distintivo de esta zona, aunque obviamente ya la mexicanizaron, ya hay pastes de mole, ya hay pastes de, ya saben, de toda la gastronomía mexicana, cuando antes el paste pues nada más era, sobre todo de papa me parece, o de algún tipo de alimento muy típico de allá de los ingleses, ¿no? Y por ejemplo, a quienes nos gusta el fútbol, pues la influencia de los pueblos mineros o de las minas, de la industria de finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo de origen inglés, fue lo que dio origen al fútbol en México, ¿no? Entonces, si se fijan, como todo, o sea, parecería que no, pero va relacionado, pues, ¿no? Hay una relación, ¿no? Y de repente a veces eso es lo que nos cuesta trabajo hacerle entender a las autoridades, hacerle entender a los gobernantes, es más, hasta las mismas instituciones de cultura. Es decir, es que estos proyectos deben de ser mucho más profundos, deben de observarse por más disciplinas como la historia, la antropología, la gestión, ¿no? Y proponer proyectos mucho más largos, pero muy puntuales, ¿no? Y eso empieza desde aquí, desde que nosotros, como estudiantes, como interesados en estas temáticas, tratemos de informarnos más, de leer un poco más, de entender más esta cuestión del patrimonio y no entenderla necesariamente como una cuestión de un valor económico, que vuelvo a insistir, por supuesto que es importante, por supuesto que es necesario, por supuesto que entender un mundo, una sociedad contemporánea sin entender la necesidad económica, ¿no? La necesidad de de un sustento económico para la sociedad, pues eso es un suicidio, ¿no? Pero creo que podemos pensar en proyectos más equitativos, en proyectos más justos, ¿no? En un tipo de economía que seguramente ustedes han visto y participado en estas actividades que se hacen en Gober y con ustedes también en Gurno, una economía más solidaria, repensar estas formas en las que nos relacionamos de manera económica, ¿no? Porque finalmente son indispensables para la vida, pues, ¿no? Son súper necesarias para la vida, pues, ¿no? Pero quizás la lógica y el modelo que hemos seguido sea muy injusto, sea muy inequitativo, ¿no? Y a veces, francamente, sea muy voraz, pues, ¿no? O sea, nada más le interesa la ganancia por la ganancia, y si hay repercusiones, y si hay resultados negativos, y si nada más ganan unos y los demás pierden, pues a quienes están en el poder no les importa, mientras ellos tengan su ganancia, ¿no? Creo que esa es la ecuación que tenemos que repensar un poco, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Ok, pues No, entonces ahorita en un momento les envío esa lectura, ¿sí? Les Sí, está digo, bien. por ahí, por el chat, les digo hasta dónde hay que leer las primeras páginas y pues con eso trabajamos la siguiente sesión, ¿vale? Sí, está bien. Ok, pues bueno, pues por hoy vamos finalizando la sesión. Que tengan buen día, cuídense, nos vemos por la siguiente sesión. Sí, está bien. Gracias, profesor. Nos vemos. Bien, adiós.